Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar las noticias de este día que pasan por una salida y una entrada en el gobierno de Pedro Sánchez. Primera crisis del gobierno bonito en menos de una semana. Maxim Huerta deja el Ministerio de Cultura y Deporte, José Guirao será su sucesor. Es un perfil más técnico, un gestor cultural con larga trayectoria, como hemos comentado ahora mismo en la reunión del Club de los miércoles. Al frente del Reina Sofía, de la Casa Encendida, está previsto que mañana Guirao jure o prometa su cargo ante el rey. Después de esta tarde en la que Maxim Huerta ha dejado el ministerio, no ha pronunciado la palabra dimisión, no ha permitido preguntas, después de trascender una información publicada por los compañeros del Confidencial.com que fue condenado en un tribunal por defraudar a Hacienda. Ha sido una comparecencia sin preguntas, se ha hecho la víctima, no ha reconocido errores, no ha dicho la verdad y ha reducido toda una persecución por quienes quieren acabar con el proyecto regenerador de Pedro Sánchez. Lo que hay que hacer es pagar Hacienda y dejarse de decir cosas que no son verdad. Resume sus palabras Ricardo Rodríguez. Maxim Huerta se ha convertido en el ministro más breve de la democracia. Apenas 6 días después de prometer el cargo ante el rey, ha acudido a la Moncloa a presentar su dimisión al presidente del gobierno. Visiblemente contrariado y enrabietado, en una comparecencia sin preguntas, el ya ex titular de Cultura ha sostenido su inocencia y ha justificado su marcha en la voluntad de preservar al propio Pedro Sánchez. Lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. Y no voy a permitirlo. Corren nuevos tiempos y los inocentes ha llegado a mantener prefieren irse antes que cualquier sombra de sospecha empañe un proyecto ilusionante. Huerta se ha marchado cargando con dureza contra los ataques externos y, según algunas voces también internos, esos que ha definido como jauría y convencido de haber pagado 2 veces su multa. La primera, abonando lo que Hacienda me pidió por hacer algo que no era ilegal en su tiempo y la pago ahora por segunda vez. Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría y por eso me retiro. El escándalo del fraude fiscal ha ido complicando el destino de Maxim Huerta con el paso de las horas, diluyendo, según fuentes consultadas por la cadena COPE, la apuesta de Iván Redondo, jefe del gabinete del presidente, por sostener al ministro saliente. Sin embargo, el desenlace se ha acelerado con la difusión de viejas declaraciones del propio Sánchez, mostrándose inflexible con los condenados por defraudar a Hacienda o con las presiones de ministros y dirigentes del PSOE para dejarlo caer. Maxim Huerta no ha hecho autocríticas, más ha insistido en que él ya fue condenado y cumplió con esa condena. El año pasado tuvo que pagar 366.000 euros por defraudar 218.000 en 2006, 2007 y 2008. El total, 366.000. Huerta tributó como sociedad cuando debía hacerlo como persona física, pagó un 25 en vez de un 48. Ha insistido en que todo se debió a un cambio de criterio de Hacienda, pero no es así, porque lo que hubo es un cambio de ley anterior del gobierno Aznar en 2003 y luego lo terminó de rematar el gobierno de Zapatero. O sea, esta trampa de tributar con sociedad limitada cuando en realidad se debe hacer una declaración como persona física ya empezó a perseguirse mucho antes de que lo hiciera este caballero. Huerta no ha tenido más remedio que irse por la puerta y que marcharse desde el gobierno bonito a otra parte. En el gobierno lo explican de otra manera. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, lo ha hecho durante la reunión del equipo económico de la Linterna. La reacción de Maxim Huerta ha sido inmediata, justo afecta a que este gobierno tiene credibilidad con el presidente a la cabeza, ha dimitido, así que, en comparación, sinceramente, con el anterior gobierno de Mariano Rajoy, donde en todo este tiempo no ha dimitido ningún ministro, incluso teniendo motivos para dimitir. Pues sí, dimitieron 2, Ana Mato y José Manuel Soria. Ha dejado caer la ministra una posible subida de impuestos, más que dejarlo caer, lo ha anunciado. Enseguida les contamos los mensajes económicos que ha dejado la señora Valerio en la Linterna. Antes, reacciones de la oposición a la marcha de Maxim Huerta. El PP dice que no le basta con el adiós del ministro y quiere explicaciones de Pedro Sánchez. Informa María Daván. Al PP ya no le vale solo con la dimisión del ministro, por eso Rafael Hernando anunciaba que pedirán la comparecencia del presidente del Gobierno y de la ministra de Trabajo en el Congreso para que den explicaciones. El portavoz popular insistía en que Huerta no estaba capacitado para el cargo. Y lo que le pido por favor al señor Huerta es que no mienta más. Ya ha mentido esta mañana, diciendo que es que todo se debe a un cambio de criterio de Hacienda. Eso era mentira. Desde Podemos se arrogaban el mérito de la dimisión de Huerta por la presión ejercida. Yone Belarra lo decía así. Tenía que ocurrir. Nos alegra que la presión que hemos ejercido a lo largo de todo el día haya confirmado al final de la tarde esa dimisión. Lo más que se puede decir es que ha sido lo que tenía que ser. Y Ciudadanos consideraba la dimisión exprés de Huerta como la consecuencia lógica del gobierno exprés de Sánchez, que ha llegado a la Moncloa, decían, a cualquier precio para evitar que voten los españoles.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia. Maite Alcaraz, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Jorge Bustos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tiene que pasar algo más hoy. Iñaki Gil, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué nos falta hoy? No sé qué nos falta. No sé, ya hemos estado casi en una crisis de poder, ¿no? Sí. Un vacío de poder, sin seleccionador, sin ministro de Cultura, pero se ha resuelto ya, ¿no? ¿Tú crees? Está circulando un tuit muy gracioso por Venga. ahí, que dice que mi ahijado nació Eso, sí, hace sí, 15 sí, días sí, y ya ha sí, conocido sí, dos sí. presidentes del gobierno, 2 entrenadores del Real Madrid, 2 seleccionadores nacionales y 3 ministros de Cultura. Sí, señor. Y lo sí, que le señor. queda. Ya lo hemos escuchado antes en la linterna. Sí, sí, sí. Está circulando ya también por la linterna. Y me ha puesto alguien y un Roland Garros. Exacto, y un Roland Garros. Hola, Fernando Rayón. Hola, Juan Pablo Colmenero. Luego Maxim Huerta se lleva un gorro de Roland Garros, nada más, como máximo ajuar del Ministerio de Y Cultura. 1.000 pavos de ¿Te indemnización. parece Ya poco? está, ya ¿Te está. parece poco? ¿Tiene derecho a cobrar indemnización como ministro? Sí, 2 está- años de Los días está en en los un que ha titular. gestionado. por los días. Es verdad que no tendrá posibilidad de esa incompatibilidad que impide a muchos ministros luego ejercer, porque claro, no ha tomado ninguna decisión administrativa que haya afectado a ninguna empresa, entonces Mejor, no tiene mejor. vetada la vuelta a la actividad profesional, pero solo cobrará 1.000 euros, claro, solo faltaría. ¿Pero ¿Te parece poco 1.000 euros? Por eso, Bueno, por eso. Por el tiempo que ha estado. Un poco más va a cobrar Lopetegui en el Madrid. Sí. Que mañana lo presentan a las 7. Pero Un poco sin pagar más. ¿A cláusula. las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde? A las 7 de la tarde. Creo que son más ordenados en el Madrid. Lo de las 7 de la mañana es un poco pronto, Iñaki. Qué feo está eso, ¿no? Luego hablamos de todo eso. Son las 10 y 13 minutos. Esto es la linterna, un momento. Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado. Hay luz en la linterna en la cadena COPE. Está aquí Jorge Bustos, Iñaki Gil. Está Maite Alcaraz y Fernando Rayón. Fernando, los periódicos hasta ahora, ¿qué están titulando? Pues mira, ABC ya va con el sustituto. Pedro Sánchez elige a José Guirao como nuevo ministro de Cultura y Deporte. El País, Maxim Huerta dimite como ministro de Cultura por un fraude a Hacienda. Y también titula José Guirao, nuevo ministro de Cultura. El Mundo, dimite Maxim Huerta denunciando ser víctima de una jauría. 2 puntos, comillas otra vez. Me voy porque amo la cultura. El exministro recibirá algo más de 1.000 euros de indemnización por sus 6 días en el cargo. La Razón, José... ¿Menos IRPF? Bueno, Retención, en su caso no se sabe muy bien. Perdón. No, que son brutos o netos. Pues no sé, no Vale. sé cómo lo No, declarará. no, es que eso hay que... Sean brutos. Oye, Hay que declararlo. que no está Montoro, pero está Montero. Evidentemente. Ojo al manojo. Sí, pero tiene una sociedad, igual ahora Bueno, yo un la pongo lío. yo esto. La Razón, Pero eso José... sí, claro, es que hay que mirar si se cobra como persona o como sociedad. Tira, Sí, bueno, es que es distinto. no es lo mismo. No es lo mismo, no. Dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no es lo mismo. Ni mucho menos. Ni mucho menos. No es lo mismo pagar el 25 que el 48. Pues no. Más. Hombre, lo atrevido es poner la casa de la playa en... Bueno, en fin, no vamos a ir. Oye, ¿y si cuela? La Razón. Oye, si cuela. Sí, pero cuando no cuela, pagas y Pero ¿cómo va a y a colar? callar. Vale. Cuando no cuelas la jauría. Y no- La jauría. Y luego no te Y pones no te chulito. haces de ministro, ¿no? Ya te pones- Bueno, ahora ponemos los cortes, no se precipites. Gracias, Bustos, me has echado una mano. Gracias, la dirección yo del programa también quiero. te la agradece. Dale, Rayón. La Razón, José Guirao, un gestor todoterreno para sustituir a Maxim Huerta en Cultura. La Vanguardia, Huerta dimite para que esta jauría no mine el proyecto renovador de Sánchez. El Periódico de Cataluña, Huerta dimite como ministro de Cultura por fraude fiscal. El Confidencial.com, Maxim Huerta dimite, 2 puntos, comillas, pago 2 veces la multa. La inocencia no vale ante esta jauría. Jauría. Ahora conectamos El también con la jauría. Espera. El Independiente.com, Huerta se cree víctima de una caza de brujas del PP contra Sánchez. Y el Español.com, Maxim Huerta dimite presentándose como víctima de los enemigos de Sánchez. No tiene más que pedirlo, Bustos. Mira, mira. A ver. Facturé entre los años 2006 y 2008 a través de una sociedad limitada. Era lo común en la profesión. Pagué al fisco cuando me reclamaron aquel dinero, pero convencido de mi inocencia. No es una condena por fraude, es una multa porque perdí una demanda. No importa que yo no haya cometido ningún fraude fiscal. He pagado esta multa 2 veces. La primera abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo, y la pago ahora por 2ª vez. Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. Me voy para que el ruido de toda esa jauría no parta el proyecto, que es en lo que creo. Transparencia hasta cuando no hay nada turbio. Esa es la diferencia con los demás. Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Hay una jauría o hay 2 jaurías? ¿O depende de quién esté en el ministerio? Son informaciones periodísticas que
que luego pues no han sabido explicar, y sobre todo hemeroteca de la persona que ahora preside el gobierno de España. En este caso yo creo que hay que diferenciar algo, ¿no? No estamos poniendo en cuestión que una persona cobre un dinero, lo que estamos poniendo en cuestión es si ese dinero no tributa y sobre todo si se es incoherente con una medida que ya exigía el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en otros casos. Esto es un poco parecido al tema de la vivienda del líder de Podemos o otras cuestiones de la facturación de líderes de ese partido, que más allá de la irregularidad que pudiera haber habido en el pasado, cosa que si se reconoce y se explica, pues hasta ahí los informadores y la oposición pues podríamos acabar nuestras peticiones de explicaciones. El problema es cuando hay pues bueno, un diferente rasero, ¿no? Y parece que cuando alguien del Partido Popular tiene algún problema o no es capaz de explicar algo, pues llueven directamente, no sé, quizá es otra jauría, como tú decías, y sin embargo, pues si viene de la izquierda, pues ves explicaciones como se han dicho, ¿no? Esto es una multa de tráfico, pero muy grande, creo que ha dicho la número 2 del Partido Socialista, o ministras pues bueno, pues no dando explicaciones, ¿no? Entonces en este caso yo creo que lo que hay que destacar es sencillamente que los políticos tenemos también un deber de ejemplaridad, y que además los partidos políticos sí que tenemos también un deber de coherencia, y lo mismo que se exige a los demás, pues se tiene que exigir a tus propios cargos. ¿Este gobierno tenía bula hasta hoy? Vamos a ver, yo creo que este gobierno empezó a hacer aguas hace ya unos días. Yo fui el primero que cuando me preguntaron el miércoles pasado sobre este gobierno dije constructivamente que les deseaba lo mejor, porque más allá del interés partidista, si un gobierno que no sea de partido acertará para todos los españoles. Fue unas declaraciones que luego pues extrañaron incluso con algún compañero, pero son completamente compatibles a que 2 días después empezamos a conocer, no sé si las hipotecas pactadas con los socios de esa moción de censura, o si no, me da igual, si no lo hubieran pactado, pues los pagos gratuitos que empezaban a dar. 3 cuestiones mucho más importantes para mí que el tema de Maxim Huerta son las concesiones que se empezaron a anunciar ya el jueves y el viernes pasado. La primera, un posible acercamiento de presos etarras. La segunda, las cesiones o la contemporización con el secesionismo en Cataluña. Y la tercera, abrir en canal la Constitución para contentar a los populistas. Entonces, eso es lo que me preocupa de verdad. Luego, además, que parezca que los fichajes pues se han hecho a lo mejor pensando más en cómo se comunicaban o en cómo se hacía una campaña electoral de 2 años en la que va a ser muy difícil legislar y en la que los ministros van a tener muy complicado gestionar. Bueno, pues es algo que los políticos de la oposición estamos obligados o encargados a hacer, y que los periodistas pues también, ¿no? Pero me quedo con lo importante que creo que es que cuando se tienen 84 escaños y cuando se llega al poder desalojando a un partido que te lleva 50 escaños, ya ganó 2 elecciones apenas 2 años antes, y tus compañeros de viaje son los populistas, los independentistas y los batasunos, pues bueno, de que nos extrañemos de que a los 7 días empecemos con problemas. Hay un compañero suyo, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que ha dicho hoy en Almería que este puede ser el primer ministro que se caiga de la parrilla, pero puede ser que no sea el último. ¿Sospechan ustedes que hay casos parecidos, que puede haber otro tipo de informaciones que afecten a otros ministros del gobierno? La verdad es que no tengo ni idea. No lo sé, y bueno, yo en estos casos no soy de los políticos que me alegro cuando a un adversario le va mal. Yo sé que a lo mejor a otros pues sí que lo pensarían en mi caso, ¿no? Sí. Pero me preocupa muchísimo lo que puede pasar en España, ¿no? Y yo hemos recalcado recientemente, pues oye, que cuando conocimos las cifras de recuperación económica, los 2.700.000 empleos que hemos conseguido, que se creen, no solo el gobierno, eso lo crean los españoles, pero bueno, con las medidas que hemos tomado desde que gobierna el Partido Popular, casi 3 millones de empleos, el prestigio internacional que ha sido puesto en duda hasta que esta intentona a través de un mecanismo parlamentario echar al gobierno legítimo, y más recientemente todo el cambio de estrategia en Cataluña. Pues yo creo que es lo que nos tiene que preocupar, que luego habrá ministros a lo mejor que han sido seleccionados no por su experiencia o por su militancia dentro de un programa político o de un track record, de una trayectoria de un partido, y que a lo mejor pues que eso les hace cometer errores. Bueno, pues ya veremos, ¿no? En este caso nuestra labor es hacer una oposición responsable, constructiva. Yo también dije que ojalá el Partido Socialista se apoyara en el Partido Popular para los temas, por ejemplo, territoriales, y no tenga que depender del chantaje de Esquerra Republicana y el PDeCAT y del PNV,
pero también lo que voy a decir es que somos una oposición que va a ser muy muy responsable en cuanto a muy firme. Tenemos 137 escaños y ya que nos han puesto de esas maneras en el papel de opositor, pues ya tendremos que cumplir ese papel lo mejor posible, porque es verdad que esta legislatura ya iba a ser corta de por sí, pero con unas elecciones andaluzas y otras autonómicas y municipales por el camino, es posible que se acorte aún más. Este caso de Huerta, la dimisión del ministro de Cultura, ¿les saca a ustedes del estado de caos técnico en el que les dejó la censura? Bueno, es verdad que no sé si caos técnico, pero la verdad es que no lo esperábamos nadie. Teníamos unos presupuestos recién aprobados, pensábamos además que las cosas pues empezaban a ir bien. Yo creo que no es una cuestión de que por hacer oposición recuperemos la ilusión. Ahora estamos en un proceso congresual que dependemos de nosotros mismos para reconectar con nuestro electorado, para volver a mirar al futuro, a ilusionar a los españoles, ¿no? Yo creo que nos equivocaríamos si pensamos que un partido político se tiene que basar solo en la crítica al adversario. Dependemos de nosotros mismos y además lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? El Partido Popular no tenía fácil la oposición en los 90, no tuvo fácil la oposición en las legislaturas de Zapatero y no lo vamos a tener fácil ahora. ¿Cómo salimos adelante en los 2000 y en los 90? Proponiendo un programa que a los españoles les interesó, les ilusionó, les incluso pues les llenó de esperanza, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en el Congreso, ¿no? Aparte de hablar de líderes, empezar a hablar de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestros programas, que no es que hayamos renunciado a ellos, sino que en una legislatura en minoría hemos tenido demasiados palos en la rueda para ponerlos en marcha. Este es el momento de hacerlo y sobre todo las fechas vienen muy bien porque así llegamos a septiembre ya con ese proyecto de volver al gobierno cuanto antes. Como le he visto a usted en las encuestas, ¿se presenta usted o no se presenta a la presidencia del PP? Yo no me he visto las encuestas. Yo le he visto a usted en alguna, en una de ABC reciente le he visto a usted ahí, que da un porcentaje, pero vamos. No. Yo no se presenta usted lo que tampoco voy a decir es a quién voy a apoyar para empezar, porque tampoco se ha presentado nadie, ¿no? Correcto. Pero es bueno que haya más de un candidato para que ustedes voten y hagan estas cosas que se hacen ahora de las primarias, ¿no? Pues no es ni bueno ni malo. Pero desde luego tampoco soy de los que piensa que es bueno que solo haya una candidatura. O sea, yo creo que lo que es bueno es que cualquier persona que tenga un proyecto que proponer, que sea positivo para el partido y por España, que lo haga. Y luego ya que además los militantes, que son nuestros jefes, los que van a decidir, pues que tengan la libertad de ver qué equipos, qué programas y qué ideas pueden funcionar en el futuro. Los partidos políticos no somos fines en nosotros mismos, somos instrumentos. ¿Instrumentos para qué? Para mejorar la sociedad. ¿A través de qué? A través de la política, que ahora que está tan denostada, hay que recordar que es la única forma para mejorar la vida de la gente. Y eso tenemos que hacerlo, bueno, pues insisto, con nuestro pasado. Yo creo que es importante estar orgullosos de lo que ha funcionado bien, haciendo borrón y cuenta nueva de lo que no ha funcionado bien, en especial de aquellos compañeros que han traicionado sus siglas, pero sobre todo mirando al futuro. Yo creo que en España la oposición, vamos, ya me traiciona el lenguaje, ¿no? La izquierda, los que estaban en la oposición, se dedicaban demasiado a mirar al pasado, a lo que había pasado hace 80 años, o hace 30 años, o hace 40 años, y sin embargo, pues da envidia ver países que como Francia está hablando de la cuarta revolución industrial, que como Gran Bretaña está volviendo a hablar del comercio después de lo que ha pasado. Yo creo que el mundo no está para bromas y creo que España tiene que volver a ese eje fundamental del Mediterráneo, del Atlántico, de la Unión Europea, en el que, bueno, pues la izquierda ha estado generalmente más ausente y que nosotros en la última legislatura, pues por los problemas que hemos tenido de mayorías en el Congreso, quizá no nos han dejado hacer todo lo que teníamos que hacer y queríamos hacer. Por cierto, las jaurías que han estado mordiéndole a usted el currículum, ¿cómo están? ¿Están tranquilas? ¿Siguen mordiendo? ¿Qué está pasando con las jaurías? Yo creo que, bueno, no hay persona que haya dado más explicaciones por eso sobre le pregunto lo que ha hecho, y bueno, yo a veces sí pienso, digo, pues si lo único que tienen es estar rebuscando en lo que hice hace 15 años y que además, bueno, pues ya parece que ha quedado todo muy claro, pero bueno, yo soy coherente, igual que digo que respeto mucho la labor que hace la prensa en el caso que hoy nos ocupa, pues también la he respetado en el mío, y cuando se tiene la tranquilidad de poder explicar todo y de que todo lo que has puesto en un currículum oficial es cierto, pues bueno, pues no hay que tener ninguna complicación más. Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Bueno, Augusto, la jauría, la caza de brujos hoy del gobierno de Sánchez. El gobierno bonito ya no es tan bonito, ¿no? Bueno, yo creo que muy poco tiempo ha acumulado dos errores de envergadura. El primero fue el levantamiento del control de las cuentas a la Generalitat
presidida por el racista y Le Pen, en palabras del presidente del gobierno Torra. Creo que eso que se vendió como un gesto, que es casi peor vender como un gesto de normalización, aunque luego dijeron que no, que en el fondo estaba subsumido el 155, que tenía que decaer. Una de dos, o lo vendes como un gesto o es un automatismo que no podías evitar, cosa que también era mentira, porque si una norma de Montoro lo vinculó al 155, una orden ministerial podía desvincularlo. En fin, todo lo que vimos el pasado fin de semana, que no ha tardado mucho Torra en utilizar ese grifo abierto para relanzar el Diplocat, evidentemente, como todos sabíamos que iba a pasar, porque nos empeñamos en repetir la falsa estrategia, la ineficaz estrategia del apaciguamiento, con un tigre que no se apacigua, y menos con dinero público de todos los españoles. Pero bueno, primer gran error de Sánchez fue ese. Y el segundo ha sido hoy. Bueno, el segundo fue cuando eligió a Maxim Huerta, cuando se basó en la asesoría de imagen, en la mercadotecnia electoralista, como principios rectores de la composición de un ejecutivo. Es decir, eso ya es un error que se iba a pagar. En la elección de Maxim Huerta, de apostar por un ministro de Cultura y Deporte, que en el Departamento de Cultura pues podía presentar los modestos méritos de sus modestas novelas, y en el Departamento de Deportes apenas podía presentar sus mucho más preocupantes tuits antideportivos que presentó, pues no parecían las mejores credenciales. Y más allá de eso, una semana después nos enteramos de que efectivamente era un hombre sancionado en firme por un fraude fiscal, ¿no? Y que después de eso intentó colar a Hacienda gastos injustificados por valor de 310.000 euros, incluyendo una casa en la playa, ¿no? Es decir, que había una voluntad evidente de intentar engañar. Lo dicen las Hacienda, sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, ese casting, o él no se lo contó a Sánchez cuando recibió la llamada. No parece. O Sánchez tampoco hizo la labor, pues de entrevista, de trabajo a su posible ministrable que debía hacer. El caso es que vender como un acierto, como algunos están haciendo esta misma tarde, la rapidez con la que Sánchez acierta al rectificar, tampoco me parece, digamos, demasiado ecuánime, teniendo en cuenta que esta misma mañana el interfecto, el ya depuesto ministro de Cultura, hizo una gira por varias radios demostrando diciendo que no iba a dimitir. Sí. Eso suponemos que es porque estaba alentado por la dirección del gobierno para que aguantara todo lo que pudiera, y las circunstancias cambian a media tarde cuando conocemos por el tuit famoso, varios tuits que empiezan a recordar las palabras de Sánchez en 2015. Eso es lo que tumba es decir, y no consentirá que nadie el espejo de las palabras de Sánchez en el caso Monedero, que es exactamente asimilable a lo que ha pasado con Maxim Huerta, la utilización de una sociedad para pagar menos impuestos a Hacienda. ¿Y tú qué dices? Y sin embargo, fíjate, Jorge, yo creo que lo que debería haberle tumbado, más allá de las contradicciones del presidente del gobierno, es efectivamente ese momento en el que el presidente del gobierno, entiendo que se entrevista con Maxim Huerta, por cierto, el último ministro que se conoce. Por tanto, me da la impresión de que fue cierta imprevisión, ¿no? Y alguna información tengo. Sí. No, que no era la primera opción. De que había, efectivamente, de que había tocado a más candidatos y no había podido ser. Si recordáis, fue el jueves en la rueda de prensa, el propio presidente lo anuncia y nadie sabía en ese momento. Todo el mundo se preguntaba quién iba a ser el ministro de Cultura. Bueno, pues en esa entrevista que tienen ambos, que entiendo que la tienen, yo hoy cuando escuchaba al ya exministro me preguntaba qué se habló en ese despacho. ¿Qué se habló? Quiero decir, si estamos hablando de un gobierno que, como hoy decía Maxim Huerta, estaba basado en la regeneración, en la transparencia, en el, como decía bien Juan Pablo, ese gobierno bonito, ¿no? Bonito. En el que todo se cuenta, en el que es una jornada de puertas abiertas continua, como un ministro o un futuro ministro que es reclutado por un presidente del gobierno a tan altas responsabilidades, no le cuenta efectivamente que ha tenido pues unos episodios gravísimos relacionados con el fraude fiscal, porque esto no es una multa de tráfico, ¿no? Esto es, además, perseverancia en grado sumo, ¿no? Y hoy, además, a mí he pasado de la sorpresa a la indignación escuchando al propio Maxim Huerta, ¿no? Porque encima nos ha echado una bronca a los periodistas, a los medios de comunicación, a los que el gobierno que le ha dado a él soporte como ministro en los 6 días que ha estado, ha siempre defendido por su labor de investigación, por su labor de regeneración de la política sucia en la que estaba viviendo el Partido Popular, el gobierno, en palabras de Pedro Sánchez y de su partido. Y resulta que esos mismos periodistas que denunciaron a Cristina Cifuentes, a José Manuel Soria, que llevaron todos ese tipo de denuncias a la calle y que costaron el puesto a altos responsables del Partido Popular, ahora ya se han convertido en jauría. Sí.
Lo único que han hecho los medios de comunicación, nuestros compañeros del Confidencial y luego todos los medios que lo hemos recogido, ha sido dar datos. Es que no se ha puesto un adjetivo al respecto. Se ha contado un comportamiento muy poco ejemplar de este señor respecto a la hacienda pública. Además reiterativo, aun conociendo que las normas, aun conociendo que las notificaciones de Hacienda exigían que eso se cambiara, y entonces además hoy lo ha querido vender como que, en fin, la sociedad, esos son en los primeros momentos, antes lo recordaba Bustos, en los primeros momentos lo que han intentado decir es que la sociedad era absolutamente legal y que esto había sido, bueno, un pequeño episodio que se había arreglado. Claro, lo que no se ha contado es la verdad. Claro que las sociedades son legales, evidentemente, hay muchos profesionales, muchas empresas que establecen su manera de relacionarse con la hacienda pública a través de sociedades. Pero claro, cuando se convierten esas sociedades en elementos instrumentales para pagar menos hacienda, entonces ya dejan de ser legales. Y eso es lo que le ha faltado al señor Maxim Huerta, que además, insisto, luego, antes lo decía antes Fernando Rayón, utilizó además, en fin, gastos muy poco presentables para intentar además burlar ciertos pagos a Hacienda. Dime, Iñaki. La verdad es que si ya de por sí sus prácticas fiscales eran malas, la forma en que se ha despedido le califica. Yo creo que ha estado a la altura de alguien que no tenía que estar en el Consejo de Ministros. Maite se preguntaba si es que no se lo contó al presidente del Gobierno. Yo creo que no se lo contó cuando le hizo ministro, porque pensaba que eso, uno, estaba pasado, y dos, que estaba bien, o por lo menos que no estaba mal, porque él había pagado. Y la soberbia con la que ha hablado hoy le define, ¿no? Ya el primer día, cuando tomó posesión y contestó a 3 o 4 preguntas, a mí ya me disgustó el tono, porque se habían recogido muchos de sus tweets que eran peyorativos para el mundo del deporte, y él dijo esas cosas que se han recopilado y demás, como del pasado, hablando, pues sean sus propias palabras, por favor, ¿no? O sea, y hoy realmente es que lo que ha dicho, aparte del tono, es que ha sido una cosa tras otra que descalifica la inteligencia del ministro. Él ha dicho que era práctica común, como si el que una cosa sea práctica común quiera avalar su moralidad o su legalidad, ¿no? Dice, es que se emborracha mucha gente. Bueno, pues eso no quiere decir que estará bien, ¿no? Dice, es que pagué. Claro, pagó porque le exigieron que pagara. Que te pillaron, claro. Dice, estoy convencido de mi inocencia. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no. Y dice, es que además el Tribunal Superior de Justicia no es que me condenara, es que presenté yo un recurso. Claro, presentó un recurso para no pagar. Para no pagar, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no solo no le dio la razón, sino que le argumentó lo que es verdaderamente lógico, que es que aunque tributes por una sociedad, no puedes colar todo tipo de gastos. Y es evidente que es ilógico y contra toda justicia tratar de colar los gastos de tu casa de veraneo como gastos necesarios para realizar una prestación laboral. Se ha dicho mucho en este día que hubo un cambio de criterio de Hacienda. No es verdad. Me vais a permitir. Carlos Cruzado es presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Buenas noches. Hola, buenas noches. Esto del cambio de criterio, ¿a qué se refiere en este caso el exministro de Cultura y otras personas que públicamente han dicho que hubo un cambio de criterio de Hacienda y que Hacienda primero permitía esto y luego no? ¿Esto qué es? Pues tendrían que explicarlo, porque desde luego cambio de criterio no ha habido ninguno, ni legal ni desde luego de Hacienda. Lo que sí que hay a partir de un determinado momento es, digamos, una intensificación de la actividad de control de la agencia tributaria, que lógicamente al percibir que, bueno, al darse cuenta de que se estaban utilizando en algunos casos estas sociedades por parte de profesionales para el pago del impuesto, pues incluyó entre sus objetivos preferentes, en sus directrices de los planes de control de cada año, pues este trabajo, ¿no? Y como consecuencia de esto, pues bueno, quizá durante algún tiempo algunas personas habían estado utilizando esto y no, digamos que no les habían cazado, perdónenme por la expresión, sí. Pero en el momento en que, bueno, caen dentro del plan de control y se investigan estas cuestiones, pues casos como el del exministro ya, pues desde luego resultan sancionados con su liquidación correspondiente y las acciones por las infracciones cometidas, ¿no? Pero esto no lo permite la ley, por ejemplo, desde 2002, ¿no? Lo deja muy claro la Ley General Tributaria, ¿no? Bueno, por supuesto, esto no lo ha permitido nunca la ley general, la legislación. O sea, la utilización de sociedades es lícita y desde luego siempre que la sociedad tenga una actividad, siempre que aporte pues un mayor valor y siempre que, en todo caso, por supuesto, si tiene empleados y no se limita simplemente, como en este caso, a facturar en nombre de esta persona y luego trasladarle parte de esos ingresos, bueno, es perfectamente lícito. El problema es utilizar la sociedad no como tal, sino como un instrumento para
para evitar ese pago del impuesto, el impuesto sobre la renta, incluso para incluir gastos que no eran deducibles, ¿no? Pero para por ejemplo, los oyentes que solamente tienen una nómina y que tienen clarísimo lo que tienen que hacer con sus impuestos, porque la nómina está perfectamente controlada por Hacienda. ¿Qué hacía al máximo profesionales de la imagen cuando recibía el dinero? ¿Qué hace una sociedad de esta que se llamaba en este caso al máximo profesionales de la imagen? Bien, bueno, esta sociedad, claro, recibe el dinero y lo que hace es, o lo que hacía, según consta en las sentencias, es imputarse unos gastos personales, en muchos casos, que no eran deducibles, y bueno, tributar o pagar una parte en cuanto a la facturación de esta persona a su propia sociedad, pero por una parte mínima de esas percepciones que a través de la sociedad se estaban facturando. No hay ningún inconveniente, y no lo hubiera habido en este caso incluso si bueno, el exministro hubiera facturado a la sociedad por el precio real de los servicios que estaba prestando, que en definitiva eran los que percibía la sociedad menos los gastos deducibles de la actividad, ¿no? Lo que sabemos es que en 3 años ingresó 800.000 euros y Hacienda le estaba reclamando, bueno, al final con los intereses, 366.000. Esto quiere decir que él se ponía una nómina, cobraba un dinero y el resto del dinero se lo deducía con gastos de la empresa. ¿Es así? Pues así es, porque incluso lo que vemos es que no hay distribución de dividendos en esta sociedad, como en muchos otros casos similares, y en definitiva, pues esta es la cuestión. Por un lado estaba tributando una parte al tipo del impuesto de sociedades, más bajo, en ese momento el 30%, y más bajo que los marginales a los que tendría que haber tributado en renta. Por otro lado se incluía gastos deducibles que no lo eran, que serían gastos personales, y por otro, bueno, facturaba a la propia empresa, a su propia empresa, esos servicios que prestaba, que eran personalísimos según la Inspección de Hacienda, puesto que en los contratos con la entidad, con la televisión, pues se exigía la permanencia de esta persona, no es que la sociedad pudiera mandar a otra persona, ¿no?, en su sustitución, y por tanto lo que hacía era facturar esos servicios a un precio muy inferior al que realmente estaba cobrando de la televisión. ¿Y esta práctica es habitual? Bueno, esta práctica yo no sé si se puede... Digo por aquello del mal de muchos. Es que esto lo hacía mucha gente, es lo que también ha dicho el ministro. Lo hacía mucha gente. No sé si era mucha o poca, desde luego no era todo el mundo y no es todo el mundo. Y bueno, sí que es cierto que quizá, pues en muchos casos mal asesorados, porque en este caso también, o en estos casos, los asesores fiscales o los gestores, bueno, pues seguramente hablaban de una posibilidad remota, ¿no? Esto lo he leído en algún medio que antes lo decía. Bueno, hablábamos de posibilidades remotas, ¿no?, de que Hacienda, pero bueno, cuando se está manejando esa posibilidad remota, es que está dando por hecho que no es perfectamente legal la situación, ¿no? Es decir, no se podía hacer esto. Sin duda, no se podía hacer y no se ha podido hacer nunca, ¿no? Desde luego. Lo del cambio de criterio y la discrepancia, pues había discrepancia con Hacienda, había un cambio de criterio. ¿Esto de dónde sale? No, discrepancia no hay. Esto es otra cuestión. Puede haber una discrepancia de criterio, que en ese caso, bueno, si se aplica una interpretación razonable por parte del contribuyente con la que no está de acuerdo la agencia tributaria, pues se puede rectificar, practicar una liquidación, pero en ningún caso en estos supuestos lleva sanción. Aquí estamos hablando de 3 infracciones tributarias. Es cierto que son infracciones leves, pero es cierto que fueron sancionadas como tales y bueno, hay que considerarlas como supuestos de defraudación, por supuesto. Y que Hacienda ganó el caso en los tribunales a este señor, y ya está. Efectivamente. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Gracias por sus aclaraciones en La Linterna. Buenas noches. Un placer, buenas noches. Dice el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que la conducta no puede ser calificada sino de voluntaria y culpable, en el sentido de que se entiende que le era exigible otra conducta distinta, no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación en orden al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es decir, que actuó de mala fe. Lo dice la sentencia. Eso lo dice la sentencia. A ver, de todas formas yo creo que debemos ir un poco más allá porque Maxim Huerta era ministro y era ministro de Cultura y Deporte. Yo creo que lo que ha ocurrido hoy por lo menos arroja alguna duda sobre lo que es la elección de un gobierno basado en la imagen. Todo el mundo alabó que ya no había solo cuota femenina, que había muchas más mujeres, su competencia, que es verdad. Alababan pues esa imagen que se había creado moderna, distinta, en contra de, pues quizá el gobierno anterior, lógicamente el Partido Popular, ¿no? Bueno, pues yo creo que los gobiernos pues tampoco tienen por qué estar basados únicamente en la imagen. Lo que hemos visto tiene que ver con esto, ¿no? Independientemente de que este hombre hubiera tenido esta conducta que ahora estamos comentando. Me da la sensación que el anuncio tan tardío del ministro de Cultura fue porque no había una claridad o una certeza en su designación. De hecho, hemos sabido pues que a Elvira Lindo, a Antonio Muñoz Molina, quizá a Almudena Grandes y a algunos más se les ofreció el cargo y dijeron que no.
Pero eso no exime, porque naturalmente si, como lo hemos sabido, este gobierno se llevaba gestando durante meses, pues hombre... Sí, pero la operación de lanzamiento ha sido una operación de... También ha sido... de marketing político que ha pinchado hoy. Pero sí se ha pinchado hoy. Es que estamos comentando la imagen y el marketing político. Yo no quiero hablar de Iván Redondo, porque el que elija a los ministros... Iván Redondo no era muy partidario de que dimitiera hoy. No, ya, pero es el presidente del gobierno el que elige a los bola ministros. Del árbol de Navidad al suelo y bueno, sí, evidentemente. El adorno se ha roto. Lo que fue el que elige es Pedro Sánchez. Eso no hay ninguna duda. Lo que fue diferencial y lo que le salió bien a Pedro Sánchez, y que la magia se ha roto hoy, aunque quizá no por completo, fue la presentación, la coreografía, la escenografía. Sí. La dosificación de los nombres. Sí. El primer día Borrell para sentar claro el mensaje con Cataluña y para que sea un nombre incontestable. Después la ministra importada de la Administración Europea, y después así sucesivamente, y quizá porque no, por lo que decís, o quizá porque se quisieron guardar una guinda para el final, el ministro más popular, Maxim Huerta y demás, en el momento en que el propio presidente del gobierno anunciaba la composición del gabinete, ¿no? Pero bueno, una cosa es que la coreografía estuviera bien y otra cosa es que unos nombres nos parezcan mejor o peor. Yo creo que en el gobierno hay grandes aciertos y algún desacierto notorio. Hay gente muy sectaria que ya veremos cómo acaba el asunto, ¿no? Y luego estará el cómo gestionen, ¿no? Y en el caso de Maxim Huerta es que se ha retratado todos los días, o sea, es que le ha echado la culpa al gestor. Tú estás hablando del post, es decir, a partir de ahora cómo van a gestionar el ministerio, cómo lo van a hacer y tiene razón, efectivamente, eso es por lo que hay que juzgarlo. Lo que pasa es que no puede ir un ministro al Consejo con una mochila cargada no puede, por muy popular que sea, y una imagen estupenda que tenga. El caso Huerta supone bajar a la Tierra un gobierno galáctico que estaba flotando en el estrellato con astronauta y todo, y de repente se descubren terrenales, también defraudan Hacienda, claro. También el gabinete de ministros de Hacienda. Es decir, ellos se han proyectado como todo lo contrario a Rajoy. ¿Cuál es la estrategia de gobierno de Sánchez? ¿Qué no haría Rajoy? Eso es lo que yo... ¿O qué él cree que no haría Rajoy? Eso es lo que hago yo. Es decir, todo mucho más mercado técnico, más potencia. Lo del Aquarius, que es muy bien intencionado y que probablemente sea una decisión moralmente irreprochable, pero que tiene unos efectos secundarios que no están desde luego previstos en la decisión inicial, porque ya incluso ONGs, que no son sospechosas de no querer acoger inmigrantes, que están alertando de que no hay estrategia, no hay capacidad, en fin, que no están preparadas para ese tipo de improvisaciones. Pero bueno, el efectismo como estrategia política, que es lo contrario del marianismo, que da previsibilidad burocrática, es un problema cuando al final debajo del marketing se te cae la carpa del circo, se te viene abajo. Y luego hay una cuestión psicológica, si queréis, pero el tema de la jauría, el tema de que la inspección de Hacienda es en la etapa de Zapatero. La rueda de prensa es abracadabrante. O sea, la rueda de prensa yo me la he vuelto a ver porque no daba crédito. Estaba viendo con Iñaki en directo esta tarde. En la redacción no dábamos crédito. No ha sido rueda de prensa, ha sido comparecencia. Perdón, comparecencia, porque esa es otra cosa de Sánchez. No permiten preguntas. Desde el Congreso no le he oído la voz. Es decir, le he oído la voz, pero sin preguntas. Esto que achacaban tanto a Rajoy, el plasma, esto lo ha copiado el marianismo con gran fidelidad. Aquí el único que respondió preguntas es Rubiales. Pero que él acuse lo de la jauría cuando el Partido Socialista ha militado de forma feroz en una oposición al marianismo legítima, porque es la labor de la oposición, pero que ha colaborado con declaraciones de su propio secretario general y presidente del gobierno en la elevación del listón de lo exigible en política a unos niveles casi angelicales que nadie puede saltar. Ahora, claro, ellos caen víctimas de esos propios niveles que ellos contribuyeron a fijar durante el marianismo. Es decir, ellos van a caer víctimas de un nivel moral que probablemente, antes os acordáis, era la vista oral, la exigencia de dimisión, después pasó a ser imputado, que era solo investigado, pero bueno, acordamos que imputado también, después fue lo del tunear el currículum, después fue el vídeo de la crema y tal, y ya no, lo siguiente, el Twitter se ha convertido también, tus tweets pasados el nuevo ministro de Cultura, claro, no tiene Twitter, eso yo creo que ha sido lo primero que han valorado, pero hay una cuestión ahí de disonancia cognitiva, cuando tú militas en la horda, digamos, en la jauría, crees que estás cumpliendo una misión moral, ¿no? Vas con la antorcha y vas a quemar al malvado. Pero cuando te lo hacen a ti, que te ves en la inocencia más absoluta y no te das cuenta que has intentado defraudar a la Hacienda cientos de miles de euros, bueno, ahí te parece que eres una víctima inocente. Es que hay que ser psicológicamente inadvertido, ¿no? Hay que ser muy cínico para presentarse. A mí esto me recordáis, ¿sabes qué? O sea, el precedente inmediato de la comparecencia de Maxim Huerta es Lola Flores. Es decir, el precedente inmediato, incluso estético, es decir, cuando la pilla Hacienda dice que me deis una peseta, si cada español me diera una peseta. Claro, es no darse cuenta de que fue Borrell, por cierto, el que la empuró. Porque la conciencia de pagar Hacienda o de intentar burlar Hacienda, esos tiempos en los
los que parecía incluso de buen tono tener un gestor astuto que te ayudara a no pagar todo lo que debías. Pagar menos Hacienda. En fin, cuando lo hace el PP... Si se respeta la ley o no se respeta la ley. Claro, cuando lo hace el PP es estos ricos insolidarios que no quieren sufragar el estado de bienestar. Y aquí es un cambio de criterio o una discrepancia cuando te con pillan Hacienda. a ti, pues te escudas en que esto es una jauría que quiere minar el proyecto de Sánchez, cuando es Sánchez el que te ha echado. No solo macho. Eso, Jorge. Es Sánchez el que le ha echado. Es que ha llegado a decir que lo hace para evitar que el proyecto de Sánchez, en el que él milita y que le parece estupendo para España, él es no el que lo ha minado. Afectado. Si él es el que lo ha minado. El primer responsable de que ese proyecto se haya caído como un castillo de naipes, ¿no? Y de que precisamente él no, que era un ministro efectivamente elegido probablemente para contentar a ciertas bases populares, ¿no? Era el ministro estrella, la guinda del pastel, ¿no? Que utilizó Sánchez en el último funcionaba muy momento. Bien, hay que reconocerlo. Y precisamente esa figura, ¿no? Que se intentó vender, porque yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero en fin, yo he leído por las redes sociales, por algunas páginas de periódicos, a mucha gente enfadarse cuando se ponía en cuestión a Maxim Huerta. O sea, que parecía que lo que estabas haciendo tenía un punto de clasismo, ¿no? Porque no era, claro, porque trabajaba en la tele, era un tío frívolo y tal, medio artista, tal. Y entonces te criticaban que hicieras eso, ¿no? Pero ¿desde qué atalaya estás hablando, no? ¿Quién te has creído que eres? Bueno, pues precisamente ese ministro tenía todos los fantasmas y todos los muertos en los armarios. O sea, los armarios tenía llenos de muertos. Bueno. Y era precisamente la persona que había puesto Sánchez para, yo creo que conectar con ciertas bases populares, ¿no? Y fíjate cómo le ha salido. Yo creo que el experimento no ha podido ser peor, y fundamentalmente por la personalidad de Maxim Huerta, que hoy se ha portado, yo creo que era un tono perdonavidas inaceptable. Porque él ha hablado... Perdonavidas inaceptable para los que le escuchábamos. Es que él ha hablado... Cuando él ha hablado de jauría, yo estaba pensando, digo, bueno, pero si hay una resolución aquí de un tribunal de Hacienda y una inspección iniciada por el gobierno socialista de Zapatero, bien, que hay que recordarlo, que no es el PP el que le investiga. Bueno, pero por eso mismo digo, aquí hay una investigación y una resolución. Y yo he pensado, digo, ¿cómo puede él hablar de jauría cuando hemos visto, lo citabais hace un momento, un vídeo de unas cremas de hacía no sé cuántos años? Eso sí puede ser jauría, que eso de repente salga ahora y termine de machacar a una persona. Pero un tribunal que está diciendo lo que ha hecho mal con negro sobre blanco, pero si eso no es ninguna jauría. ¿Quién es la jauría? ¿El periódico que ha publicado esa información que resulta absolutamente veraz? ¿Qué jauría es esto? O sea, ¿qué tono es este? ¿Qué derecho tiene para hablar de jauría? O sea, la comparecencia demuestra que nunca debió ser ministro. Efectivamente. O sea, porque demuestra el temple de alguien que viene a la política a llorar. Él ha reaccionado como todos los políticos profesionales al que les han pillado. Y primero ha proclamado, ha dicho cosas como la inocencia no vale nada, pero ¿de qué vamos con esos tópicos? Bastante peor. Los políticos profesionales son más austeros. O sea, yo a veces defiendo a los políticos profesionales que están muy denostados, pero la política profesional, el haber militado en un partido durante muchos años, en realidad te va dando ciertas conchas y ciertas tablas para reaccionar con algún decoro a según qué situaciones. ¿Qué es lo que no hemos visto hoy? Hemos visto un espectáculo farandulero en la comparecencia, es decir, no impropia de alguien que se sienta en un consejo de ministros y que desde luego probablemente le ayudará a volver a la televisión y al espectáculo, pero desde luego no. Y luego el reconocimiento y la elección de su sustituto es para mí la prueba de que el gobierno de Sánchez admite implícitamente que fue un error nombrar a Maxim Huerta, porque ha elegido el perfil opuesto, absolutamente opuesto. Es decir, alguien nada mediático, que todo el mundo preguntaba, la gente hacía bromas si iba a ser Alaska o Mario currículum en la gestión cultural, y ha sido un tío que tiene un currículum, gestor cultural discreto, experimentado, mayor. Es decir, han ido a buscar lo opuesto porque están escarmentados. Se demuestra que Pedro Sánchez tiene las ideas claras de quién tiene que ser ministro. No tiene ninguna idea clara. Es el pendulazo como motor. Bueno, se ha puesto el balón para que el asunto está en las portadas de los periódicos de mañana, así como el otro asunto, el de Lopetegui. Sí que es un sin parar esto. Bueno. Enseguida llegamos a las 11, a las 10 en Canarias. ¿Qué le pasa al Baskonia, Iñaki? Yo creo que hay que dar un flash, ¿no? Porque quedan 8 segundos, Real Madrid 87, Baskonia 90. Enseguida informamos del desenlace de este primer partido de la final de baloncesto, también en la Inter. A
las 11:30 comienza el partidazo de COPE. Por cierto, Iñaki Gil ha ganado el Baskonia al Real Madrid, el primer partido de la final. ¿Estarás contento como vitoriano? Estoy muy contento como vitoriano. 90-94, acabamos de ganar el primer partido. Hay que dar las noticias y los datos. ¿Qué dirían los de Hacienda con Maxim Huerta? Aquí está Jorge Busto, está Maite Alcaraz, está Fernando Rayón, Iñaki Gil. Ahora contamos los periódicos de mañana. Antes, Marta Ruiz, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Vamos a un jueves en el que José Guirao, exdirector del Museo Reina Sofía, tomará posesión como ministro de Cultura tras la dimisión de Maxim Huerta, que deja el cargo tras publicarse que fue condenado por defraudar a Hacienda. Él dice ser inocente, se declara víctima de una caza de brujas y asegura que todo esto buscaba minar el proyecto de regeneración de Pedro Sánchez. Se ha convertido en el ministro más breve de la democracia. En esta linterna hemos escuchado la primera reacción del Gobierno a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que ponía en valor la marcha de Huerta frente a lo ocurrido en tiempos de Rajoy. La reacción de Maxim Huerta ha sido inmediata, justo afecta a que este Gobierno tiene credibilidad con el presidente a la cabeza, ha dimitido, así que, en comparación, sinceramente, con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, donde en todo este tiempo no ha dimitido ningún ministro, incluso teniendo motivos para dimitir. Del anterior Gobierno de Mariano Rajoy dimitieron, por ejemplo, José Manuel Soria y también Ana Mato. El ya ex ministro de Cultura ha dicho esta mañana que Hacienda cambió de criterio con respecto a las sociedades mercantiles, como la que él usó para pagar menos al fisco. Los técnicos de Hacienda lo desmienten. El presidente de su sindicato, Carlos Cruzado, lo ha dejado muy claro en esta linterna. Cambio de criterio no ha habido ninguno, ni legal ni desde luego de Hacienda. Lo que sí que hay a partir de un determinado momento es, digamos, una intensificación de la actividad de control de la agencia tributaria. Es decir, no se podía hacer esto. Sin duda, no se podía hacer y no se ha podido hacer nunca, ¿no? Ciudadanos se achaca a la improvisación del Gobierno la dimisión de Huerta. Podemos se atribuye el mérito, mientras que el PP denunciaba la incoherencia del nuevo Ejecutivo. Lo ha dicho en esta linterna Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación de los Populares. No estamos poniendo en cuestión que una persona cobre un dinero, lo que estamos poniendo en cuestión es si ese dinero no tributa. El problema es cuando hay un diferente rasero, ¿no? Creo que hay que destacar que los políticos tenemos también un deber de ejemplaridad, que además los partidos políticos sí que tenemos también un deber de coherencia. Y cuando se llega al poder y tus compañeros de viaje son los populistas, los independentistas y los batasunos, de que nos extrañemos de que a los 7 días empecemos con problemas. Vamos a un jueves en el que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se va a reunir con el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, para coordinar la llegada del barco Aquarius con 630 inmigrantes prevista para el sábado. Y vamos también hacia el comienzo del Mundial de Fútbol de Rusia. En el partido inaugural se enfrentarán la selección anfitriona y Arabia Saudí. España entrenará ya con Hierro al frente tras el cese de Lopetegui, que mañana, por cierto, será presentado como nuevo técnico del Real Madrid. ¿Qué dicen los oyentes, Andrea Carrasco? Los oyentes debaten en las redes sociales sobre cuál ha sido la noticia del día. Imeldo piensa que tanto corrupto ha cansado a la gente y ahora están más pendientes de la destitución de Lopetegui. Y otro internauta cree que la noticia más importante ha sido la dimisión de Maxim Huerta, porque estamos hablando de un ministro del Gobierno. María José comenta en Twitter que lo del exministro Maxim Huerta ha sido para tapar las noticias del exseleccionador Lopetegui y la de Urdangarín. Y otra oyente dice que últimamente hay mucha competencia por ser el protagonista de la noticia. Noticia tiene en Krasnodar el partidazo de COPE. Ahí está Juanma Castaño, que está con el micrófono en la mano para entrar en la linterna. Vaya programa te espera, Juanma. Hola, ¿qué tal, Colmenarejo? Pues ¿sabes dónde estoy? Estoy en plena calle, en Krasnodar, en la puerta de la Casa de España, en la puerta de la Casa de la Selección Española aquí en Rusia. Estoy en la puerta porque esperamos que a las 11:30 se abran las puertas de estas instalaciones a la cadena COPE y entrevistar en directo a las 11:30 al gran protagonista del día, que es Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que va a estar en directo a partir de las 11:30 para explicar cómo han sido estas últimas 24 horas aquí en la selección española, que han determinado la salida de Julen Lopetegui y la llegada al puesto de seleccionador de Fernando Hierro, teniendo en cuenta que el debut de Hierro será pasado mañana. Mañana por la mañana ya se irá a Sochi y pasado mañana estará en el banquillo para el partido contra Rusia. Vaya día, ¿no? Perdón, contra Portugal. Contra Portugal, en Rusia. Vaya día, ¿no, Juanma? Sí, absolutamente de locos. O sea, un día que comenzaba a eso de las 10:30 de la mañana, hora española, cuando estaba prevista la comparecencia de Julen Lopetegui y de Luis Rubiales. Se posponía esa comparecencia, contábamos en Herrera en COPE los detalles por los cuales se posponía, y es que había una reunión entre el presidente y el entonces seleccionador para tratar sobre su continuidad.
Se pospuso, se retrasó 1 hora, se retrasó 1 hora y media, y finalmente a eso de las 12 hora española comparece Rubiales, solo Rubiales, y comunica la destitución de Julen Lopetegui. Lopetegui renuncia a dar explicaciones aquí en Krasnodar, se coge un avión a las 5 de la tarde y antes Fernando Hierro es confirmado como seleccionador español para el Mundial de Rusia, al menos para este Mundial de Rusia 2018. Por la tarde ha dirigido su primer entrenamiento y la bomba pues ha caído de una forma absolutamente extraordinaria aquí en la sede de la selección española, que lógicamente vamos a ver cómo reacciona ante un momento muy difícil y desconocido absolutamente en la historia de esta selección. Sí, la decisión fulminante de Rubiales es contestada por el Real Madrid presentando mañana a las 7 a Julen Lopetegui. Aquí saca a mandoble limpio esto, ¿eh? El Madrid presenta a las 7 a Lopetegui y prácticamente a esa misma hora va a estar ofreciendo una comparecencia de prensa Fernando Hierro en Sochi, la comparecencia oficial de FIFA antes del partido frente a Portugal. Es una cosa de locos que si nos lo dicen hace 48 horas, bueno, pensamos que nos están gastando una broma, pero están pasando tantas cosas en este país que parecen de broma que es una más. Y tienes nuevo ministro de Deportes, ¿eh? Ya lo sé, que tenemos nuevo ministro. Vamos a ver lo que dura. Bueno, sí, este es el gestor cultural, es experto, es el Reina Con Sofía. que dure más de una semana ya me parecerá un ministro longevo. No tiene Twitter, Juanma. No tiene Twitter. Pues entonces tiene muchas papeletas para durar. Entonces, a las 11:30 comienza el partidazo. Estás esperando entrar ahí en la sede donde está la Federación Española para entrevistar a Luis Rubiales, que es el protagonista del día. Y por cierto, sonido... ¿A cuántos kilómetros estáis? Que esto suena como si estuvierais al lado. ¿A cuántos kilómetros No estáis? sé a cuántos estamos, pero 5.000 kilómetros de casa estaremos. Por lo ahí menos, más o menos, ¿no? 5.000 kilómetros, 3.500. 3.500 kilómetros. Pues nada. Bueno, entonces no tiene tanto mérito. Estamos a 3.500. Era 5.000. Claro, 3.500 kilómetros, pues nada, pues sonido Matamoros. Aquí vamos a hacer el partidazo de la cadena COPE. Sí. Y después, si podemos, iremos cruzando la ciudad haciendo el partidazo en directo hasta el estudio de la cadena COPE aquí en Krasnodar. Buen programa, Juanma, y gracias por estar en la linterna como siempre. Un abrazo, gracias. Bueno, a ver, Iñaki Gil, lo de Lopetegui, Rubiales, Florentino Pérez, la otra crisis de España. La otra crisis, realmente, el Real Madrid muy mal. O sea, yo creo que sí podían fichar a Lopetegui, evidentemente, pero tenían que o haber esperado a anunciarlo cuando terminara el Mundial o haberlo anunciado con tiempo. Y lo de programar mañana o contraprogramar mañana con una rueda de prensa... La presentación y demás a la rueda de prensa me parece fatal. Lopetegui muy mal, o sea, eso no se hace y no había otra forma que destituirlo. Y luego, bueno, pues han puesto al que tenían a mano, ¿no? A Hierro. Y a Rubiales no dicen nada, porque Rubiales a mí me parece que ha apagado un incendio con queroseno. Sí, ha apagado un incendio con queroseno. No he podido hacer otra cosa. Yo no le conozco ni la verdad es que tampoco sigo la actualidad de la Federación de Fútbol, pero no parece que haya tenido un día grandioso. Con todo y todo, como al final los futbolistas son los que mandan en la selección, pues a lo mejor no lo hacemos tan mal, ¿no? Bueno, es que como lo hagan bien, van a demostrar que igual los cargos en fútbol no sirven para mucho. Como las presidencias del gobierno en algunos países, ¿no? Correcto. Que son innecesarias. Como en Bélgica. Por el nuestro, hablo de Bélgica. Que aquí no hubo estáis malos. Bueno, pues hay una teoría que dice que antes el entrenador era como un dios, el que lo decía todo, y que cada vez incluso en los organigramas le han ido quitando poderes y ahora ya hay un director técnico que ficha, un encargado de las relaciones con la prensa y tal, y que en realidad el entrenador hace muchas menos cosas. Pero Iñaki, si se hubiera esperado a que España terminara, y yo espero que además dure hasta el final en el Mundial, hubiera pasado algo, quiero decir, no sé. Dices con Lopetegui ya... Sí. A ver, lo que... El problema es la deslealtad. El problema es la deslealtad. Ya, pero entiendo que había bienes mayores a proteger, ¿no? Que es a la selección española, su paso por el Mundial, no lo sé. Si era cosa de testosterona, a lo mejor sí había que hacer lo que ha hecho el señor Rubiales, pero si se trataba... el día que jugamos contra... Sinceramente lo pienso, si se trataba de mirar por los intereses de la selección española, pues a lo mejor esa decisión se puede tomar al final. Hubiera sido todo mirado bajo esa lupa. Imagínate que en el partido España-Portugal Piqué hace una entrada un poco dura a Cristiano Ronaldo y lo lesiona. Ya, pero fíjate, lo sustituye el entrenador. ¿Y qué hacemos? Pero fíjate, tenemos a Piqué y has citado un nombre que no parece que tampoco tenga demasiada lealtad a los colores españoles. Y ahí está. Colores españoles, a los colores claro, sí, a la Constitución si hablamos, quizá no. Bueno, no lo sé. Es que la Constitución son los colores españoles. Ahí habría mucho que hablar, colores, los colores no tenían... Pero yo lo de las lealtades, claro, estas lealtades de quita y pon, a unos sí, a otros no, en fin. Los jugadores de la selección, a los que no se les ha preguntado, a los jugadores
de la selección, a los que no se les ha preguntado, querían seguir con Lopetegui, porque confiaban todos en respondido ellos. Lopetegui es un buen gestor, lo ha hecho bien y la gente estaba contenta, incluyendo la del Barça, la del Madrid, la de todos los equipos, estaba contento con él. Lo que pasa es que le ha dado un ataque de cuernos al señor Rubial, que yo entiendo a Rubiales. Que no, el señor Rubiales no es el culpable, Jorge, no es el culpable. Es uno de los culpables. El culpable es Florentino Pérez. No es culpable de que le fichen a Lopetegui, pero sí es culpable de tomar la decisión traumática que toma 48 horas de empezar el Mundial. ¿Tú qué hubieras hecho? Sí. Yo hubiera llevado a Lopetegui a una habitación, te desahogas con él sin violencia, pero le dices, me has traicionado porque has firmado conmigo hasta 2021, hace una semana y ahora te vas al Real Madrid. Me has engañado y me has mentido. Entonces, esto entre tú y yo, entre caballeros, y por el bien del país y porque hay un bien mayor que es la selección española, vamos a llevarlo en secreto, vamos a callarnos la boca, pero te voy a decir que ha mermado su competencia respecto a la selección. El Real Madrid Oye, ¿cómo os entendéis con esto? Porque el Real Madrid anunció el fichaje de Lopetegui. Que ya estaba anunciado desde ayer por la tarde. ¿Por qué lo anunció? Eso es. ¿Y por qué lo anunció Madrid? No podría haber esperado a terminar el Mundial para destituir? Pero no se puede arreglar un error con otro error. O para anunciarlo, no sé. ¿Y en qué merma la entrega y la competencia del señor Lopetegui respecto a la selección el que haya sido desleal con el señor Rubiales? Pues tú imagínate en tu empresa que te pasa eso. Bueno, pero yo creo que no hay un mundial. Las empresas no juegan mundiales. Es que esa es la diferencia. Es que hay que proteger algo. Claro que había que haber protegido algo y por eso mismo el Real Madrid no tenía que haber anunciado precisamente. Todos se han portado mal. Esa fue la primera opción. Esa fue la primera opción, según me dicen. Lo que pasa es que ellos dos sabían, porque claro, entre Florentino Pérez y la firma de Lopetegui, si están los dos solos en una habitación y absolutamente nadie más se entera, se podría haber llevado todo el mundial en secreto. Pero es altamente improbable que la concentración de Krasnodar no se filtrara esa noticia en mitad de la competición y hiciera todavía mucho más daño que antes de empezar. Más a mi favor, Jorge. Y por eso lo anuncia el Real Madrid. Pues más a mi favor, dices, cuando acabe el Mundial firmamos. Exactamente. Pero no, porque Florentino diría, si no lo afirmas ya voy a buscar a otro. Y Lopetegui le dice que es el primero que es responsable. Dice, yo no lo dejo pasar porque para mí el Madrid es más importante que la selección. Pues y esa es la decisión de Lopetegui. Pues ya está, pues entonces te echan. Cada uno el partidazo comienza a las 11:30. Y podía parecer que estábamos en el partidazo, pero está Castaño en la puerta esperando al presidente de la Federación Española, en Krasnodar. Esto era solo el calentamiento. Están aquí los periódicos de mañana. Está lo de Lopetegui, está lo de Huerta, y está... Y todo, está todo. Y de Urdangarín no hemos dicho nada. Espera un momento. Y están dos portadas. Este ritmo no lo aguantamos de todas formas. No. Yo voy a hacer unos recados y me recupero. Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado. Periódicos de mañana. Pues mira, parecería que la portada la iba a monopolizar Maxim Huerta, pero no, es el que está en la portada del periódico de Cataluña, está en La Vanguardia, está en ABC, pero de repente hay otros protagonistas, por ejemplo, Iñaki Urdangarín, fotografía de portada del País y del Mundo. Pie de foto del País, el juez da 5 días a Urdangarín para entrar en prisión. Pie de foto del Mundo, últimos días en libertad. Y es la misma foto de Iñaki Urdangarín saliendo de la audiencia de Palma de Mallorca después de haber recibido pues esa comunicación de que en 5 días tiene que entrar en prisión. Dice, puede aún, dice el pie de foto del País, pedir un indulto o amparo al Constitucional, pero no es probable que esquive la cárcel. Bueno, algunos creen que todo lo que ha pasado en estos días en España tiene que ver con eso, ¿no? Para tapar lo de Urdangarín, pero no lo ha tapado, ¿no? Esto es. Maxim Huerta, con un primerísimo plano en la rueda de prensa, con los dientes medio abiertos, yo creo que aquí es donde está diciendo... ¿Con dientes de jauría o qué? De jauría, míralo. Es una foto un poco amenazante. Una foto amenazante. Bueno, titular, Sánchez fulmina al ministro de Cultura por defraudar Hacienda. Curiosamente, casi es el mismo titular del País. El ministro de Cultura cae por defraudar Hacienda. Hay un matiz fundamental ahí, que es que el sujeto de la frase, es decir, es que Sánchez el que fulmina, porque las órdenes a primera hora de la mañana era aguantar. Era aguantar como aguantaba el marianismo y como aguanta cualquier político cuando está en el poder. Si no me tiran, aguantamos. Y si esto pasa, una victoria que refuerza y esto se olvida y tal, hasta que sacan las palabras de Sánchez en 2015 con el afer monedero. Y eso es lo que dicen, no, vamos a proteger al presidente lo primero, que suficiente debilidad tiene parlamentaria. Pero Sánchez protegió a él en las primeras horas también. Claro que le protegió en primer
primeras horas. Hasta primera hora de la tarde. Eso es. Hasta primera tarde nadie sabía que iba de repente empieza a circular las palabras, los vídeos, lo sacan todos los medios, de Sánchez diciendo: si en mi ejecutiva, si en mi dirección alguien utiliza una sociedad para pagar menos impuestos, al día siguiente será destituido. Es que bien hará Sánchez en repasar todos los frase tuits que ha escrito durante estos años pasados. Bien hará Sánchez, porque probablemente va a tener un caso para cada tuit. Que le pregunten al portero de la selección española. Sí. Efectivamente. Sí, va a tener. Sin ir más lejos. Pues mira, el titular casi es el mismo de La Razón. Sánchez fulmina a Huerta para salvar la imagen de su gobierno. Claro. Y el titular más divertido del Mundo: Maxim, ministro mínimo. Juego de palabras, pero bastante bien traído. Iñaki. Sé que no te gustaba. Sí, está bien. Suspense que a mí me gusta la coma después de Maxim. Maxim, ministro mínimo. El más mínimo de la historia de la democracia. Y lo explica en el sumario. Dimite tras 6 días en la cartera de Cultura porque la inocencia no vale nada ante esta jauría. Es una cita entre comillas. Defraudó 218.322 euros e intentó colar su casa en la playa con mala fe como gasto justificado. Huerta quiso seguir y Sánchez trató de evitar su caída, pero dirigentes del PSOE le disuadieron. A día de hoy Soria no ha sido imputado, el ministro Soria, El ministro Soria no está imputado, dimitió por mentir, no dimitió por haber... Pues exactamente es el rasero que se aplica... 3 cosas distintas en la misma tarde. El rasero que se aplica al señor Huerta. Dice el periódico: Sánchez echa a Huerta por defraudar al fisco. Así de claro. Y La Vanguardia: Sánchez deja caer al ministro Huerta por el escándalo fiscal. Y pues el país sí lo has leído también. También lo he leído. El ministro de Cultura cae por... defraudar a Hacienda. Correcto. Lo he leído. Vamos a ver, hay otro titular, porque hay más cosas están pasando y sin necesidad de aterrizar en Krasnodar hay tema. Por ejemplo, leo en El Mundo: la marcha separatista del País Vasco pide a los bares el 10% de la caja. Este es un tema escandaloso. Sí. Vergonzoso. Les exige colaborar con el derecho a decidir con parte de lo recaudado el día de la cadena humana. Leo un poco porque igual no se acuerda. Eso es la portada del Mundo de mañana, sí. Gure Escudago, una plataforma que promueve el separatismo en Euskadi y que cuenta la vasca. Y que cuenta con el apoyo del PNV, ha pedido a bares y restaurantes del casco viejo de Vitoria la donación del 10% de la facturación realizada el pasado domingo, coincidiendo con la celebración de la cadena humana entre San Sebastián, Bilbao y Vitoria. El PP ha denunciado... Impuesto, ¿no? Ese es el impuesto revolucionario... Ha exigido más bien, ¿no? Es el impuesto revolucionario... Que esas cosas se pidan. Y además iban bar por bar con toda la cartelería proetarra, obligando a decorar los bares con la cartelería que de los... Es como pasaba antaño, de ¿me pones la hucha de los presos? ¿Sí o no? Voy a romper Tú verás. El cristal. Claro. O la cabeza. El cristal o la cabeza te rompo. Este es el proceso vasco del que bueno, se está fraguando para pedir el nuevo Estatuto de Gernika que está planteando el PNV, porque esto ya no es Bildu, esto es el PNV también, el que quiere promover, el que quiere abrir un proceso vasco. PNV, Podemos, el proceso también de independencia del País Vasco. Pues mira, por alusiones, página 2 de ABC. El Partido Socialista de Euskadi vota con Bildu y PNV a favor de acercar a los presos de ETA a las cárceles vascas. Perfectamente orquestado. Para que Urdangarín vaya a la cárcel de Vitoria, que no lo he pillado. Si nos creemos que se hace presidente a Sánchez gratis. No. O se traiciona a los presupuestos de Rajoy gratis. No. Más rayón. Pues mira, más cosas de la página 2 de ABC. Urdangarín también está. Dice: Urdangarín tiene hasta el lunes para ingresar en prisión e Interior le busca una adecuada prisión, quiere decir. Sí. Él va a poder elegir, porque si cuando te presentas voluntario puedes elegir la cárcel. Bien, es verdad que luego está a expensas de que Interior decida sobre la seguridad. Claro. Es decir, si él elige una que Interior considera que no se ajusta a la seguridad de una persona como Urdangarín, probablemente lo trasladará. Se hablaba de Nanclares, de Oca, ¿no? Sí, que ya no sé. Que allí quedan etarras. La información no era muy aconsejable. De Maite es correcta, dice Interior, mientras analiza cuál es la más adecuada para que el marido de doña Cristina cumpla condena y prefiere que ésta sea de pequeño tamaño. Claro. Y luego también añade ABC: Jaume Matas decidió entrar en la cárcel ayer mismo. ¿En Aranjuez? Pues aquí está. Ya había estado en Aranjuez. En Aranjuez. Sí, le ha cogido ya el gusto. Sí, ya tiene costumbre. Por decirlo, costumbre uno. Sí. En fin. Bueno, no creo que otra noticia, no, esto era otra noticia más de la página 2 de ABC. Investigan una compra de obras de arte en Gerona durante la gestión de Puigdemont. O
O sea que, dice, la Guardia Civil volvió ayer a practicar registros en el Ayuntamiento de Gerona en el marco de la conocida como trama del agua. Es que le han imputado durante su etapa como alcalde, no por dar un golpe de Estado, que eso también lo tiene, es porque como alcalde de Gerona también fue un desastre. Sí, pero fíjate, la Fiscalía tiene ahora en el punto de mira, dentro de esta misma trama, la compra durante el mandato de Puigdemont de un fondo artístico por valor de 4 millones de euros. Un fondo artístico. Sí. Que sí, lo veis todo muy natural, ya como estamos con el ministro de Cultura. Pues de todo lo que ha ocurrido hoy, que ya cualquier cosa. A ver, Iñaki, que me está señalando aquí en El Mundo, que es un periódico al que él le tiene mucho cariño, porque como trabaja ahí, pues lógicamente... El gobierno admite que no va a derogar la reforma laboral. Pues sí, claro. Pero la ministra de Trabajo ha contado en La Linterna que el asunto el corazón de la reforma laboral, que es la primacía del convenio de empresa frente al convenio del sector, es decir, devolver el poder de los sindicatos, ella es partidaria de que los sindicatos vuelvan a tener el poder y prime el convenio del sector. Devolver la rigidez a la contratación. Quitar la libertad del empresario de escoger el convenio de empresa o el del sector. Frenarse con la creación de empleo. Sí. Oye, te señalaba la de abajo, realmente. Voy allá, que la tengo en algún... Dice... el Tribunal Supremo prohíbe despedir en verano a los profesores interinos. También el periódico El Supremo declara ilegal despedir en verano a los profesores interinos. Lo de Lopetegui no está en la portada. Y hablando de despidos interinos. Hablando de interinos y de despidos. ¿Cómo que no está? Déjame decir una frase que es que la frase del día de ABC que está muy bien. A ver. Es de Emmanuel Macron. ¿Nos acordáis del presidente de Francia? Ahí sigue el hombre, sí. No acepta barcos franceses con inmigrantes, pero sigue ahí. Sigue. Metemos una pasta gansa en subsidios y la gente no sale adelante. Sí, lee, que dice más. Sí. Con un registro lingüístico asequible a todos, Macron entró de lleno en cuestionar la política de subvenciones como panacea de los problemas sociales. Hay que prevenir la pobreza y responsabilizar a la gente para que salga de ella. Con la sanidad lo mismo. Todo el sistema que quiero repensar es para ir a más prevención. Es una política de responsabilidad porque todo el mundo chupa del bote. Y eso lo ha hecho el presidente de Francia. Más claro que el agua. Es liberalismo. Y hablando de chupar del bote, Olga García, que es una edil de Podemos en Alcalá. Sí. Dice una cosa antes, dice, le han adjudicado una vivienda pública a una militante que formó parte de la lista electoral y que nunca la había solicitado. Hombre, es que eso es un asunto que los de Podemos, lo de las casas empieza a complicarse. Esto es un caso Espinar. Los de Podemos con las casas justos. Pero no lo había pedido, Juan Pablo. Lo de Lopetegui, que viene Castaño, que está en la puerta de donde está la federación allí, para entrevistar a Rubiales ya ahora mismo. Una fotografía en la página 2 de ABC de Luis Rubiales, de Yule Lopetegui y de Florentino Pérez. Rubiales despide a Lopetegui por ocultar su marcha al Madrid. Hierro dirige su primer entrenamiento 48 horas antes del debut en el Mundial. El país del mundo, venga. El país Hierro dirigirá la selección tras el despido fulminante de Lopetegui. Y el Mundo titula muy bien, ridículo mundial. Hierro se hace cargo de la selección tras el despido fulminante de Lopetegui a 2 días del debut. Apagamos. Adiós, Iñaki Gil. Adiós, buenas noches a todos. Adiós, Jorge Busto. Pero es que mañana no sea tan divertido como hoy, pero todo es posible. No sé, mañana la linterna es de Cádiz, por cierto. Oh, qué suerte. Bueno, adiós, Metal Cara. Otra vez que no nos toca el viaje. Adiós, Hernando Rayón. Buenas noches. Te veo en Cádiz, Rayón. Ahí nos vemos. Qué suerte. En el control de sonido Antonio Mora, en la producción Belén Montes y en la coordinación General Marta Ruiz, que siempre está ahí. Volveremos mañana jueves 14 de junio. Santa Digna, Santos Mártires de Córdoba y San Eliseo. Santa Digna mañana, Rayón. Aquí estaremos a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a luz de la linterna. Enseguida el partidazo con Castaño desde Krasnodar, no se lo pierdan. Que pasen una buena noche y que les vaya bien.